Listo. Entonces la charla la vamos a iniciar de una manera un poco diferente. Vamos a empezar desde el aspecto epidemiológico. El Atlas de la Federación Internacional de Diabetes para el 2021 nos dice que 537 millones de personas padecen de diabetes mellitus. Sin embargo, va a existir un aumento en la prevalencia del 46% de las personas con diabetes mellitus. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que el 30% de esas 783 millones de personas que padecerán de diabetes mellitus padecen de neuropatía diabética, siendo la neuropatía diabética la principal complicación del paciente que padece diabetes mellitus. Y eso, 30% para el 2021. Es decir, es un equivalente cercano al 33%, que es un tercio de la población. Es decir, 1 de cada 3 pacientes que ingresa a nuestro consultorio padece de diabetes mellitus. En ese contexto, la polineuropatía diabética simétrica distal es la principal causa de neuropatía diabética que padece el paciente que cursa con neuropatía. Les presento a María. María es una paciente de 44 años de edad que tiene antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial hace 6 años. Y ella ingresa a su consulta a control de riesgo cardiovascular para surtirse de los medicamentos. Sin embargo, interrogando, la paciente refiere una sensación de disestesia de más o menos 2 meses de evolución que inicia en la planta de los pies y últimamente se está irradiando hacia las pantorrillas, con una intensidad visual, con una intensidad de 3 de 4 en escala visual análoga al dolor, con alivio espontáneo. Pero para poder entender qué es lo que la paciente nos está refiriendo, entonces hagamos un pequeño resumen de lo que nos dice la teoría acerca de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética, la Sociedad Americana de la Diabetes la define como la presencia de síntomas y signos de disfunción de los nervios periféricos. ¿Cómo así? ¿Cuáles nervios periféricos? Recordemos, el sistema nervioso central, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, siendo el sistema nervioso periférico el que se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es aquel que abarca los nervios craneales, los 12 pares, y los nervios radiculares, los 31 pares. Y el sistema nervioso autónomo, aquel que está compuesto por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y es así el motivo por el cual la Sociedad Americana de la Diabetes también clasifica la neuropatía diabética en aquella que se presenta con manifestaciones típicas y atípicas, siendo las típicas de presentación difusa, donde entra la polineuropatía diabética simétrica distal y las neuropatías autonómicas. La neuropatía diabética simétrica distal es en la cual nosotros nos vamos a centrar porque es el 75% de la población y porque las neuropatías autonómicas son de más de manejo del especialista. Y además existe la clasificación de las neuropatías diabéticas atípicas, donde entran las mononeuritis cuando hay afectación aislada de los 12 pares craneales, y las radiculopatías o polirradiculopatías donde hay afectación de los 31 pares radiculares. En ese contexto, siendo tácito y puntual, les comento. Existen síntomas positivos y síntomas negativos como nos clasifica la neuropatía diabética acorde a su enfermedad. Fisiopatológicamente, la neuropatía diabética es definida como una axonopatía dependiente de longitud. ¿Qué es eso? Es decir, que la disfunción nerviosa comienza de manera distal a proximal y la diferenciación clínica y el diagnóstico no necesita pruebas electromiográficas, solamente cuando existe duda o la manifestación clínica es bizarra. ¿Cómo así? La neuropatía diabética es un diagnóstico meramente clínico y una de las características que tiene es que yo tengo un paciente que padece diabetes mellitus como antecedente, que me está manifestando alteraciones, ya sea positivas o negativas, acorde al momento donde yo coja al paciente, porque una de las características de esas manifestaciones clínicas es que son lentamente progresivas. Es decir, es un paciente que tiene una historia natural de presentación de manifestaciones clínicas. Entonces, uno de los datos básicos que yo veo en mi paciente es que él inicia con una manifestación clínica que él refiere como un síntoma positivo, siempre y cuando lo coja al inicio de la disfunción. Y esos síntomas positivos él los define como disestesia. Y la disestesia a sí misma es definida como una sensación. ¿Una sensación de qué? Entonces el paciente dice,
doctor, lo que pasa es que yo siento un fuego, un fogaje en los pies, o doctor, yo siento un hormigueo, o siento un helado, o siento como una electricidad que recorre mis pies. Entonces es aquí donde nosotros debemos estar pilas. Hombre, un paciente con antecedentes de diabetes mellitus que posiblemente carece de una alteración estructural del sistema nervioso central con manifestaciones clínicas periféricas que además tienen unas características. Son simétricas porque la presentación es bilateral, lentamente progresiva y tiene una distribución ascendente. Es decir, el diagnóstico diferencial es muy fácil. ¿Con qué me podría confundir? Paciente con Guillain-Barré, que la progresión también inicia en miembros inferiores, que es ascendente, ¿ya? Pero el paciente tiene una historia previa de un cuadro infeccioso. O el paciente tiene manifestaciones clínicas dadas por atonía, cosas que no tiene el paciente con neuropatía diabética. Entonces, fácil de recordar, un paciente con antecedentes de diabetes mellitus que viene mal controlado, está cerca de su sexto, séptimo, octavo de año de cursar con diabetes mellitus, con sensación de disestencia en extremidades inferiores e incluso en manos, ya, neuropatía diabética. Yo no tengo por qué confundir el diagnóstico. Ahora, esos síntomas positivos son solamente manifestaciones de neuronas que están funcionando anormalmente. Es decir, que hay algún momento donde la glucotoxicidad por la exposición a la hiperglicemia crónica va a generar una alteración determinante en las neuronas donde pasan de ser síntomas positivos, que se refieren como dolor, a síntomas negativos como la ausencia a la sensación del tacto, la ausencia a la sensación de temperatura y la ausencia a la sensación de las vibraciones. Entonces, esas manifestaciones clínicas, como les decía, inician en extremidades inferiores a nivel de los dedos, progresan hacia pantorrilla y ya se ha demostrado que cuando las manifestaciones clínicas están cerca de la línea media de la pantorrilla, comienzan en extremidades superiores a nivel de los dedos. Cuando tengo esas manifestaciones clínicas que se localizan en pies hasta las pantorrillas y en las manos, se genera el signo de medias y guantes, que es una distribución de la historia natural de la neuropatía diabética, fácil de identificar. Pero posteriormente comienzan los problemas, cuando los síntomas dejan de ser positivos y se vuelven negativos, que es por lo general cuando nosotros identificamos el paciente con neuropatía. Y yo puedo prevenir que mi paciente llegue a síntomas negativos logrando los objetivos que más adelante les mencionaré. En ese contexto, estos síntomas negativos están dados por una ausencia de la función de esas fibras nerviosas. Y como es una axonopatía que tiene que ver con el contacto que tienen esas fibras nerviosas con el músculo, más adelante esos músculos pierden tonicidad y se vuelven atónicos. Y eso trae como consecuencia que haya un desbalance entre los músculos extensores y flexores del pie y se tornen y se generen signos clínicos, como los dedos en garra. Y esos dedos en garra, donde ven esas zonas de presión en la pisada, generan alteraciones de la topografía de la pisada y favorece que se generen las complicaciones. Complicaciones como ¿qué? Como zonas de presión anormales que generan hiperkeratosis, como combinación con las neuropatías autonómicas sudomotoras que generan resequedad de la piel, agrietamiento de la misma y un factor de riesgo para generar pie diabético. E incluso cuando la atonía es tanta y el paciente pierde la propiocepción de la pisada, porque es un paciente que ya no siente dónde está pisando, tiene más riesgo de caída, entonces pisa anormalmente. La pisada se vuelve tan anormal que los músculos del tarso se deforman y generan el signo de pie en mecedora, que es característico de la artropatía de Charcot. Y es aquí donde nosotros debemos impactar. Ya el doctor Carlos en su charla anteriormente habló mucho de las plantillas, de las siliconas como métodos de prevención. Sin embargo, una vez entendido esto, volvemos a nuestra paciente que, claro, diabética, hace 6 años, refiere disestesia en planta de pies, que se irradia pantorrillas y tiene resolución espontánea. Yo no tengo que pensar más.
Yo estoy ante una neuropatía diabética que actualmente se encuentra en su fase de signos positivos. Vamos e interrogamos a nuestra paciente, trabajadora como secretaria, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no realiza ejercicio, sedentaria. Tabaquista activa, 2 cigarrillos día, tomamos signos vitales, presión arterial fuera de meta, frecuencia cardíaca ahí. Medidas antropométricas, índice de masa corporal 32.7, obesidad grado 1. Nos trae un panel de paraclínicos control, glicada y glicemia basal fuera de metas, dislipidemia y función renal conservada, en manejo actual con metformina 850 d y losartán 50 K12. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Por lo general nos encontramos en 3 situaciones. Yo la identifico y la sé tratar, pero como no es el motivo inicial de consulta, tengo 20 minutos para atender a mi paciente, no hago nada, inercia médica, ¿ya? O la identifico porque en algún momento la escuché, no la sé tratar, no hago nada, igual. Y eso depende de nuestro bagaje clínico, como está nosotros, los que apenas estamos empezando. Ni la sé identificar, ni la sé tratar. No sé qué hacer, no hago nada. En ese contexto, la Sociedad Americana de la Diabetes nos da a nosotros unos targets y nos dice, ok, lo que ha demostrado que demuestra impacto en la progresión para la incidencia y la prevalencia de la neuropatía diabética es el control glicémico, el control de las comorbilidades, las modificaciones en el estilo de vida y el manejo sintomático. Hombre, los 3 primeros targets son de cualquier paciente con diabetes, ¿ya? En ese contexto, nosotros lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar los estudios de la evidencia, ya el estudio DCCT y el EuroDiab son los que han demostrado que el control glicémico y el manejo de las comorbilidades disminuye la progresión de la neuropatía diabética. Eso se ha demostrado a través de electromiografía, porque produce disminución de la conducción eléctrica de las fibras nerviosas. Entonces yo voy a mi paciente nuevamente y yo identifico los factores de riesgo, las comorbilidades asociadas a la diabetes mellitus: sedentaria, tabaquista, hipertensa no controlada, obesa, con glicada, con metas glicémicas fuera de metas y dislipidemia, con un manejo de monoterapia tanto para diabetes como para losartán. Pero repasemos si esto está bien. A ver, 1, debo impactar en estilo de vida, ¿ya? Lo primero del estilo de vida es la dieta. Y yo me pregunto, ¿cuántos aquí saben que es un plato saludable? ¿Ya? ¿De qué trata un plato saludable? Si bien la dieta mediterránea en algún momento demostró algo, ya no la recomiendan para control glicémico. Lo único que recomiendan y tienen como estrategia es el plato saludable. La comida debe venir acompañada de agua, no bebidas azucaradas, no jugos, agua. Un plato de un diámetro aproximado de 9 centímetros, que la mitad tiene que ser vegetales, un cuarto carbohidratos y un cuarto proteínas. Las que tú quieras, pero que sean esa distribución. Segundo, debo impactar en ejercicio. Yo creo que es como la tercera vez que mencionan. El paciente diabético tiene que hacer 150 minutos de ejercicio semanal, 30 minutos diarios durante 5 días a la semana. La pregunta es, ¿nosotros por qué no lo ordenamos? ¿Ya? Si bien, sí, haga ejercicio, debemos derivar al paciente, debemos guiarlo. Y bueno, si bien esta es la recomendación del paciente diabético, hay un estudio del Springer, un metaanálisis, donde nos dicen qué tipos de ejercicios benefician la neuropatía diabética. O sea, no solamente el paciente diabético, sino que han demostrado mejoría en la conducción eléctrica de las fibras nerviosas, disminuyendo la progresión de la misma. Y nos hablan de ejercicios sensoromotores y de resistencia. Es decir, haga bicicleta, haga ejercicio en banda elástica o de equilibrio. Esos son los únicos 3 ejercicios que benefician la disminución de la progresión de la neuropatía diabética, porque favorecen al paciente que tenga una mejor propriocepción, porque favorecen a que tenga una mejor conducción eléctrica de las fibras. Y por supuesto los hábitos. No fume. Ya, enseguida te hizo caso el paciente. Hay que sensibilizar, ¿ya? Hacer que el paciente reflexione. La doctora Sara, cuando estábamos comentando la charla, me dijo, ¿cuántas veces tú le has preguntado al paciente si conoce los riesgos de fumar?
Y si sí los conoce, le has preguntado que te los diga en voz alta, porque lo más difícil es que te los diga. Y si no los conoce, se los has dicho. Entonces, llenamos al paciente de miedo, pero realmente no lo concientizamos de la importancia de dejar hacerlo, que es a donde debemos apuntar nosotros. Y las bebidas alcohólicas, si bien no las voy a satanizar, porque tienen un signo de no lo haga, se recomiendan 1 a 2 bebidas alcohólicas diarias con control glucométrico. ¿Quién carajo cuando tiene una fría en la mano se mide la glucosa para ver cómo está? Nadie. Entonces, la mejor recomendación es no lo haga. Y por supuesto, ya viene el manejo farmacológico del control glicémico. Esto voy a ser puntual. Ya, los pacientes diabéticos, por lo menos ella, yo debo fijar una meta. Es una paciente joven, con pocas comorbilidades, con una alta expectativa de vida, con un poco riesgo para hipoglicemia. Yo tengo que ser muy estricto con mi paciente. Me imagino una meta para ella de 6.5%. Tiene 8.8, es decir, tiene 2.3 por encima de la meta que yo quiero. Y todos los pacientes que tienen 1.5% de hemoglobina glicada por encima de la meta deben iniciar con terapia dual. Ella tiene monoterapia, no está bien como viene. La pregunta es entonces, ¿qué otro medicamento le puedo adicionar? Antes de nosotros elegir qué agente terapéutico queremos escoger, debemos calcular el riesgo cardiovascular, que es diferente al paciente no diabético. No confundamos. El paciente no diabético utilizamos Framingham corregido para la población colombiana, pero el paciente diabético no es el mismo riesgo cardiovascular. No existe paciente diabético con bajo riesgo cardiovascular, eso no existe. Y bueno, ya, para ir al punto, nuestra paciente entra en muy alto riesgo cardiovascular. Es una paciente con diabetes mellitus que es hipertensa, tabaquista, obesa y además tiene dislipidemia. Muy alto riesgo cardiovascular. Me voy a la AJA, a la ADA, y la ADA me dice, bueno, tienes aquí pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, utiliza o un agonista GLP-1 o un inhibidor SGLT2. Mi paciente ya viene con metformina, pero ¿yo qué voy a escoger? Realmente los dos para prevención de riesgo cardiovascular me sirven, pero yo tengo que recordar que mi paciente tiene dislipidemia y es obesa. Y entre el ISGLT2 y el agonista GLP-1, el que mayor muestra beneficio para disminución de peso es el agonista GLP-1, que es lo que yo le adiciono a mi paciente, ¿ya? En el manejo ajustado. Terapia dual con un fármaco que impacta en alto riesgo cardiovascular y que además me reduce peso. Posteriormente voy y corrijo las comorbilidades y empiezo por la presión arterial. Entonces me ubico en el algoritmo de la Sociedad Americana de Diabetes. En los pacientes que tienen presión arterial, hablan de inicial, sin embargo ya la paciente sabemos que es hipertensa, solamente que está en rango de hipertensión arterial, grado 3 para la AJA. Y me dicen, inicia terapia dual. Mi paciente tiene monoterapia. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, listo, tengo un agente, tengo un ARA2. Pero la ADA me dice a mí, ojo con todo lo que hablaron de prevención de enfermedad renal crónica. Tu paciente tiene albuminuria. Tienes un medicamento que impacta en la proteinuria. ¿Ya? Entonces, ya mi paciente tiene un ARA, le añado un calcio antagonista, ya que es la mejor combinación en este caso, que es amlodipino 10 días. Y por supuesto, hacemos corrección de la dislipidemia, que para la guía de dislipidemias y modificación del riesgo cardiovascular me dicen el paciente diabético con muy alto riesgo cardiovascular tiene que tener una meta menor a 55 miligramos sobre decilitro. Y si no la tiene, utiliza una estatina a dosis de alta intensidad para llegar a metas. Como es una paciente joven, poco riesgo de ESME, de miopatía asociada a estatina, puede iniciar la torvastatina 80 miligramos día sin ningún problema. Y bueno, mejoré todo, pero no he llegado al manejo sintomático, que es realmente el que impacta en la calidad de vida de mi paciente. Porque si mi paciente se va controlado en todos sus aspectos de comorbilidades y enfermedad crónica, pero no le mejoro el dolor neuropático, es un paciente que va a salir de la consulta y va a decir, hostia, man, no hizo nada, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la evidencia es amplia, ¿ya? Hay 3 grandes agentes terapéuticos: los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, los antidepresivos tricíclicos y los anticonvulsivantes gabapentínicos. Entonces, miren, yo traía toda la evidencia,
pero voy a resumir todo en esta tablita. Respecto a monoterapia, ¿ya? Los 3 principales fármacos, duloxetina, pregabalina y amitriptilina, en ese orden de importancia. Cuando nosotros elegimos el fármaco de la monoterapia, ¿ya? Debemos evaluar qué tan eficaz es, cómo lo tolera el paciente, qué tan adherente va a ser, cuáles son las reacciones adversas y cuál es la aprobación regulatoria en nuestra localidad. En ese contexto, duloxetina, digamos que le gana a pregabalina no por eficacia, sino por adherencia. Porque resulta que duloxetina es una vez al día, pregabalina es varias veces. Entonces el paciente es más adherente a una pastilla al día que a varias pastillas. Pero realmente tienen la misma eficacia, no son inferiores y tienen una aprobación regulatoria parecida. Y la amitriptilina se queda un poco atrás por la adherencia. Y la adherencia precisamente es a la desventaja que tiene con las reacciones adversas al fármaco. Porque produce, 1, somnolencia, 2, no se puede combinar con inhibidores de la recaptación de serotonina, 3, no se puede utilizar en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces digamos que tiene muchas cosas en contra. En ese contexto, vuelvo y recalco para que les quede claro, si yo voy a elegir monoterapia, el orden de importancia es duloxetina, pregabalina y amitriptilina. Pero hombre, ¿qué pasa si mi paciente no responde a monoterapia? La indicación de terapia doble es cuando yo tengo un paciente que llevo haciendo titulación de dosis de 6 semanas, no ha tenido remisión del dolor y me veo obligado a utilizar terapia doble. Los anticonvulsivantes tricíclicos, los antidepresivos tricíclicos no se pueden mezclar con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Es decir, las mezclas son duloxetina pregabalina, pregabalina amitriptilina. Fin. Y como en orden de importancia yo tenía duloxetina, pregabalina, amitriptilina, la mejor combinación es duloxetina, pregabalina. ¿Ya? ¿Y qué pasa si mi paciente no responde a terapia doble? Entonces tenemos una opción nutricional, al ácido alfa-lipoico. ¿Ya? Estudio Sydney, 600 miligramos día durante 3 semanas, mejoró la sintomatología. Esto ya es medidas emergentes, cuando ya no logro con doble terapia la remisión del dolor. Pero ahí está esa opción. Y por supuesto, todo lo que les estuve hablando fue prevención secundaria. Respecto a prevención primaria, nosotros debemos tener claro cuando yo hago el screening de la neuropatía. Y si bien ven un pie, que es lo que sugieren, por donde empiezan los síntomas, debemos evaluar más allá de eso. La indicación de screening de neuropatía diabética es al momento del diagnóstico, independientemente del tipo de diabetes que yo tenga. Sin embargo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, a los 5 años posterior al diagnóstico, inicio el screening anual. Pero los pacientes diabéticos con diabetes mellitus tipo 2, anualmente, independientemente del momento del diagnóstico, hago screening. Nos hablan del screening con el monofilamento y que debe ser cada 5 años. Y bueno, para concluirles, la neuropatía diabética es un diagnóstico clínico y de exclusión, recuérdenlo. Debemos impactar el control glicémico, comorbilidades, estilo de vida. El orden de importancia del manejo sintomático es duloxetina, pregabalina y amitriptilina, nuevamente. Individualicemos a nuestros pacientes, no todos podemos utilizar los mismos medicamentos, tengamos en cuenta las medidas que yo tenga localmente. Y hagamos el tamizaje anual. Nadie destapa pies, hagámoslo. Gracias.